Bienvenidos a un espacio donde las historias nos tocan el alma y nos hacen cuestionar todo lo que creemos seguro en esta vida. Hola a todos y gracias por acompañarnos. Hoy les traigo una historia que desgarra el corazón, pero que también nos enseña una lección magistral sobre la justicia divina y los secretos del destino. Empecemos con una pregunta que duele. ¿Qué pasa cuando el amor más puro se convierte en la excusa perfecta para la traición más grande de todas? Intenten ponerse en ese lugar por un momento. Imaginen trabajar de sol a sol durante décadas. Imaginen privarse de viajes, de ropa nueva, de pequeños caprichos diarios, todo para asegurar el futuro de sus seres queridos. Ustedes lo dan todo, absolutamente todo. Se quedan con las manos vacías por voluntad propia porque confían ciegamente en la sangre de su sangre. Y la recompensa a ese inmenso sacrificio es el abandono total, limpio y frío. Lo perdió todo. Así de dura es la premisa de la vida de Rosa. Una mujer que después de entregarles toda su herencia en vida a sus hijos, terminó olvidada en una residencia. Sola, despojada de la casa que construyó con tanto esfuerzo y amor. Pero el destino les tenía preparada una sorpresa gigantesca a esos hijos ingratos. Una sorpresa que cambiaría las reglas del juego para siempre. Pero no nos adelantemos. El amor de una madre es como una roca inquebrantable que resiste cualquier tormenta. Es ese plato de comida caliente esperando en la mesa. Es esa preocupación constante, aunque los hijos ya peinen canas y tengan sus propias familias. Rosa era exactamente ese tipo de madre. Una mujer tradicional, nacida en un entorno donde la palabra dada valía más que cualquier documento legal y donde la familia era considerada una institución sagrada e intocable. En su mente el orden natural de las cosas era simple y hermoso. Los padres cuidan a los hijos en la infancia con devoción y los hijos cuidan a los padres en la vejez con gratitud. Ese era el pacto silencioso. La ley no escrita de la vida que ella respetaba profundamente. Pero la vida no es como uno la sueña. El ser humano es complejo, y muchas veces la codicia nubla por completo los lazos familiares más fuertes. ¿Quién iba a pensar que esas sonrisas complacientes de sus propios hijos serían un presagio de la peor traición imaginable? Rosa siempre escuchó a sus hijos hablar de lo complicado que era el sistema en nuestro país. Le decían repetidamente que los impuestos de sucesiones eran un abuso injusto, que los trámites burocráticos después de un fallecimiento eran una pesadilla interminable que destrozaba familias. Le pintaban un panorama oscuro y aterrador lleno de abogados juzgados y gastos innecesarios que agotarían el patrimonio. Y Rosa, con su corazón de madre inmenso, solo quería evitarles cualquier tipo de sufrimiento. Ella deseaba que todo fuera fácil para ellos. Quería que cuando ella y su amado esposo ya no estuvieran en este mundo, sus hijos no tuvieran que derramar ni una sola lágrima de frustración por problemas de papeles. Así de noble y pura era su intención, dar en vida para verlos disfrutar plenamente, entregar el patrimonio con las manos calientes y no con las manos frías. Una decisión que desde el amor infinito parece totalmente lógica. Desde la confianza absoluta parece el acto supremo de generosidad maternal. Pero el día que más temía finalmente llegó. Y no fue el día de su muerte física. Fue el día en que firmó esos papeles definitivos en la notaría de su ciudad. El día en que legalmente dejó de ser la dueña de su propio refugio. 3 años, queridos oyentes. Solo 3 años pasaron para que la verdadera cara de la moneda se revelara por completo ante sus ojos incrédulos. Una vez que las firmas estuvieron estampadas en los gruesos documentos y las escrituras cambiaron de nombre para siempre, la actitud de sus hijos comenzó a transformarse de una manera sutil, pero alarmantemente constante. Las alegres visitas dominicales empezaron a espaciarse sin motivo aparente. Las llamadas telefónicas que antes eran diarias se hicieron mucho más cortas, frías y distantes. Siempre había una excusa perfecta en la punta de la lengua. Mucho trabajo en la oficina. Los niños tienen un partido de fútbol muy importante. Un viaje de negocios totalmente imprevisto. El cansancio acumulado de toda la semana. Excusas y más excusas que iban tejiendo una red de soledad espesa y asfixiante alrededor de Rosa. Ella, sentada en el cómodo sofá de la casa, que ya no era suya, miraba el reloj de la pared esperando que el teléfono sonara de una vez por todas.
esperando que alguien cruzara esa puerta de madera con una sonrisa. Pero el silencio sepulcral se convirtió en su único y fiel compañero de tardes eternas. Y entonces llegó el golpe final. La sugerencia suave al principio y brutalmente directa al final de que ella estaría mucho mejor atendida en un centro especializado para mayores. Le hablaron de grandes comodidades de atención médica impecable, las 24 horas del día de la compañía constante de personas de su misma edad, con sus mismos intereses. Le vendieron el destierro doloroso como si fuera unas vacaciones eternas y maravillosas. Y Rosa, profundamente cansada de luchar contra la corriente y sintiéndose una carga insoportable en su propio hogar, terminó aceptando su triste destino. Terminó cruzando las puertas de cristal de esa enorme residencia, limpio y frío. Así fue el cambio radical en su vida. De su hogar cálido lleno de fotografías y recuerdos imborrables a una habitación estandarizada donde los muebles idénticos no tenían ninguna historia que contar. Sus hijos la dejaron allí instalada con apenas un par de maletas pequeñas y una promesa vacía de venir a visitarla con seguridad todos los fines de semana. Pero todos los que estamos aquí sabemos muy bien cómo terminan esas promesas hechas por compromiso. Las visitas semanales se volvieron mensuales en un abrir y cerrar de ojos. Luego pasaron a ser trimestrales, hasta que finalmente solo aparecían para su fecha de cumpleaños o en la cena de Navidad por pura y estricta obligación moral. Y cuando iban apenas se quedaban una hora mirando constantemente y con disimulo las pantallas de sus teléfonos móviles. Rosa se había convertido trágicamente en un trámite más en la ajetreada vida de sus exitosos hijos. Un objeto frágil que se guarda en un depósito lejano cuando ya no resulta de utilidad en el día a día. Así de cruel y verdaderamente despiadado puede llegar a ser el ser humano con las personas que se lo dieron todo a cambio de nada. Pueden sentir el nudo apretado en la garganta de esa madre desolada. Rosa pasaba las largas tardes de invierno mirando a través del enorme ventanal de la sala común de la residencia. Veía las hojas de los árboles caer y cambiar de color con el lento paso de las estaciones. Veía la vida de los demás seguir su curso normal, mientras la suya propia parecía haberse detenido bruscamente en un punto de dolor profundo, oscuro y completamente silencioso. Se preguntaba en el silencio de la noche en qué momento había fallado como madre. ¿Qué error fatal cometió en la crianza temprana de esos hijos para que desarrollaran un corazón tan duro e insensible? Repasaba cada pequeño recuerdo en su memoria, buscando desesperadamente el momento exacto en el que el amor genuino se convirtió en mera conveniencia económica. Era una tortura mental diaria e implacable. Una herida invisible que sangraba hacia adentro y que nadie en ese frío lugar de paredes blancas y pasillos largos podía curar con medicinas. Ella les había entregado su herencia, ganada con sudor, su pasado glorioso, su presente solitario y su futuro incierto. Y ellos, a cambio sin ningún pudor, le habían arrebatado su dignidad como ser humano. La dejaron marchitándose lentamente en un rincón como una flor hermosa olvidada en un jarrón sin una sola gota de agua. El abandono familiar es una forma de violencia muy silenciosa, pero que mata el espíritu humano mucho más rápido que cualquier enfermedad física conocida. Sin embargo, la historia de nuestra querida Rosa no termina en esa deprimente sala de espera hacia el final de sus días. No, señor. El universo infinito tiene formas muy peculiares y asombrosas de equilibrar la balanza de la justicia. Formas que escapan totalmente a la limitada comprensión de aquellos que se creen más listos y poderosos que nadie. Sus hijos en su ceguera pensaban que tenían el control absoluto de la situación. Pensaban que el juego había terminado a su favor de manera definitiva y que ya podían disfrutar del jugoso patrimonio sin tener que soportar ninguna restricción legal ni carga moral. Se sentían los dueños indiscutibles y absolutos del legado familiar construido con tanto sacrificio. Lo que ellos ignoraban por completo, y lo que la misma Rosa había olvidado sumida en su profunda tristeza, es que en el pasado siempre quedan cabos sueltos imposibles de prever. Y el esposo de Rosa, un hombre de muy pocas palabras, pero de una inteligencia sumamente aguda y protectora, había tomado una medida preventiva drástica muchos años atrás. Una decisión clave tomada en el más absoluto de los secretos.
Un movimiento maestro de ajedrez que permanecía oculto y empolvado en los extensos archivos de un viejo bufete de abogados en el centro de la ciudad. Un secreto monumental que estaba a punto de estallar con fuerza en las manos de esos hijos codiciosos y egoístas. Una sorpresa legal que les demostraría de la peor manera posible que la avaricia desmedida siempre rompe el saco y que el amor verdadero de un esposo siempre encuentra la manera exacta de proteger a su amada esposa, incluso desde el más. ¡Hola! La tormenta perfecta se estaba formando en el horizonte, y ellos, cegados por el brillo del dinero, ni siquiera se molestaban en mirar al cielo. Para entender verdaderamente la magnitud de esta traición tan profunda y dolorosa, es absolutamente necesario que viajemos un poco en el tiempo, porque las cosas no surgen de la nada. El dinero no cae del cielo y los ladrillos no se apilan solos para formar un hogar cálido y seguro. ¿Ustedes creen que los patrimonios familiares se construyen de la noche a la mañana? La respuesta es un rotundo y definitivo no. La historia de Rosa y su difunto esposo, al que llamaremos con todo el respeto y cariño del mundo Don Manuel, es la historia de toda una generación de personas que levantaron este país con sus propias manos. Es la historia de aquellos que conocieron el valor real del esfuerzo, de aquellos que sabían perfectamente lo que costaba ganar cada billete y que guardaban el dinero bajo el colchón antes de confiar en los grandes bancos. Es una historia de sudor, de lágrimas, de sacrificios que hoy en día parecerían una auténtica locura. Manuel era un hombre de manos ásperas y corazón de oro. Un trabajador incansable que se levantaba todos y cada uno de los días antes de que el sol asomara por el horizonte. Rosa lo recordaba siempre tomando su café caliente en la cocina, a oscuras en un silencio sagrado, antes de salir a enfrentarse a agotadoras jornadas laborales. Y ella no se quedaba atrás. Rosa no era una mujer de estar sentada esperando. Ella cosía ropa para los vecinos, limpiaba casas ajenas y administraba cada céntimo que entraba por la puerta con una precisión matemática asombrosa. Juntos formaban un equipo verdaderamente invencible. Un muro de contención contra las adversidades de una época donde nadie te regalaba absolutamente nada. Cuando compraron el primer terreno allá por las afueras de la ciudad, lloraron abrazados bajo la lluvia. Era solo un pedazo de tierra llena de malas hierbas y piedras sueltas, pero para ellos era el castillo más hermoso del mundo entero. Era el cimiento firme de su futuro, el lugar donde plantarían sus raíces y verían crecer a sus amados hijos. Fueron años de una austeridad casi religiosa. ¿Se imaginan ustedes vivir sin ir nunca al cine, sin pisar jamás un restaurante para celebrar un aniversario feliz? Rosa y Manuel lo hicieron gustosamente. Las vacaciones de verano sencillamente no existían en su vocabulario diario. Su único descanso era sentarse en el pequeño porche de la casa los domingos por la tarde a escuchar la radio y a imaginar un futuro brillante para los suyos. Los zapatos se arreglaban en el zapatero hasta que la suela no daba más de sí, y la ropa se heredaba o se remendaba con un cariño infinito. Todo el dinero que sobraba al final del mes iba directamente a la cuenta de ahorros o a comprar los materiales de construcción para ir ampliando la casa. Un saco de cemento por aquí, unas vigas de madera por allá, ladrillo a ladrillo, gota a gota. Esa enorme casa no estaba hecha solamente de fríos materiales de obra. Esa casa estaba construida con el valioso tiempo de vida que Rosa y Manuel decidieron no gastar en ellos mismos para poder regalárselo íntegro a sus hijos. Puro sacrificio humano, pura devoción, cero egoísmo. Y mientras ellos se dejaban la piel y la salud en cada rincón de esa propiedad, sus hijos crecían rodeados de todas las comodidades posibles y soñadas. Rosa y Manuel se prometieron desde el primer día que a sus pequeños no les faltaría nunca de nada, que no pasarían las mismas y terribles penurias que ellos tuvieron que soportar estoicamente en su dura juventud. Los enviaron a los mejores colegios que su dinero pudo pagar. Les compraron ropa nueva de marca para que no sintieran ninguna vergüenza ante sus compañeros de clase. Les pagaron universidades muy costosas y viajes de estudios al extranjero. Les dieron las llaves doradas de un futuro lleno de oportunidades verdaderamente brillantes. Pero aquí hay una verdad muy incómoda, que muchas veces nos negamos rotundamente a aceptar en nuestra sociedad.
Cuando le das todo a alguien sin enseñarle el inmenso valor de lo que cuesta conseguirlo, corres el grave riesgo de criar personas completamente vacías por dentro. Personas que creen firmemente que el mundo entero les debe algo por el simple hecho de respirar. Y lamentablemente, eso fue exactamente lo que ocurrió de puertas para adentro en esta familia. Los hijos de Rosa crecieron viendo el éxito y el bienestar económico como un derecho de nacimiento inalienable e indiscutible. Nunca vieron el sudor salado de la frente de su cansado padre. Nunca valoraron las manos agrietadas y doloridas de su buena madre. Solo veían los resultados materiales. Solo veían el dinero acumulado. Solo veían la gran propiedad. ¿Ustedes creen que esos hijos se pararon a pensar alguna vez en el sacrificio silencioso de sus padres? No, jamás lo hicieron. Para ellos la casa familiar grande y hermosa con su cuidado jardín y sus habitaciones espaciosas no era un templo de amor incondicional y esfuerzo continuo. Era simplemente un activo financiero sumamente rentable. Era una cifra abultada en una cuenta bancaria, esperando pacientemente a ser cobrada. Un jugoso botín que algún día caería en sus manos de forma natural por ley de vida. Y cuando Manuel enfermó gravemente de forma repentina, la dinámica familiar comenzó a mostrar sus primeras y preocupantes grietas estructurales. El pilar fundamental de la casa se estaba desmoronando lentamente ante sus ojos. Manuel, un hombre muy sabio y curtido por la vida desde su blanca cama de hospital, observaba en un doloroso silencio las miradas calculadoras y frías de sus hijos. Escuchaba a medias sus conversaciones en voz baja en los interminables pasillos de la clínica médica. Conversaciones que no hablaban de esperanza de curación o de nuevos tratamientos médicos revolucionarios. Hablaban de testamentos de notarios de abogados caros y de reparto de propiedades. Hablaban de dinero rápido, ese sonido frío y metálico de la avaricia que hiela instantáneamente la sangre de cualquier padre amoroso. Pero Manuel no dijo ni una sola palabra al respecto. Se guardó el inmenso dolor en el pecho como un valiente. Él amaba a su dulce esposa por encima de todas las cosas terrenales y celestiales. Sabía perfectamente que Rosa, en su infinita bondad e ingenuidad natural, sería una presa sumamente fácil para esos temibles lobos con piel de cordero que ellos mismos habían criado con tanto mimo. Rosa siempre veía lo mejor en las personas y jamás en la vida sospecharía de las oscuras intenciones de su propia y amada sangre. Así que Manuel, reuniendo las pocas y débiles fuerzas que le quedaban en su cuerpo marchito por la enfermedad, tomó una decisión legal muy radical y absolutamente solitaria. Una decisión trascendental que no consultó con absolutamente nadie, ni siquiera con su adorada compañera de vida Rosa, porque para protegerla de verdad de la tormenta que se avecinaba, tenía que mantenerla completamente al margen de la oscura y triste realidad familiar. Tenía que armar un escudo legal totalmente impenetrable que se activaría de forma automática solo en el momento de mayor peligro y vulnerabilidad. Nadie en la familia sabía absolutamente nada. Todo estaba envuelto en silencio, completamente oculto. Fue su último gran acto de amor verdadero antes de cerrar los ojos para siempre y abandonar este mundo terrenal. Un seguro de vida emocional e invisible diseñado magistralmente. Y mientras Manuel exhalaba su último aliento, y Rosa lloraba desconsolada, abrazada fuertemente a su pecho sin vida, los hijos ya estaban mentalmente calculando el valor exacto de la herencia que creían tener asegurada en sus bolsillos. No derramaron lágrimas de dolor genuino por la irremediable pérdida. Derramaron lágrimas de cocodrilo mientras afilaban sutilmente los cuchillos de la codicia a espaldas de su destrozada madre. Lo que ellos no sabían en absoluto, lo que ni siquiera podían llegar a imaginar en sus mentes calculadoras y sumamente egoístas, es que el viejo y astuto Manuel se había llevado un secreto inmenso y poderoso a la fría tumba. Un secreto legal que años después, en el momento de mayor desesperación y soledad de Rosa, golpearía sus vidas acomodadas con la fuerza destructiva de un huracán imparable. Pero el duro camino hasta llegar a esa explosión de justicia divina estaba todavía lleno de profundo dolor y humillación para la pobre e ingenua Rosa. La verdadera pesadilla apenas estaba a punto de comenzar. El silencio que deja la muerte de un ser amado es un silencio ensordecedor que se clava profundamente en los huesos. Tras el triste y multitudinario funeral de don Manuel, la enorme casa familiar se transformó repentinamente en un inmenso y frío mausoleo para la pobre Rosa.
Las gruesas paredes que antes resonaban con las alegres risas compartidas y las largas charlas nocturnas, ahora solo devolvían el eco doloroso y melancólico de sus pasos solitarios. Rosa paseaba lentamente por los anchos pasillos, acariciando los pesados muebles de madera oscura, recordando cada minuto de felicidad vivida junto al único e irreemplazable amor de su vida. El dolor de la ausencia era verdaderamente insoportable, pero en medio de esa profunda oscuridad emocional, ella se aferraba con todas sus escasas fuerzas a un consuelo luminoso y sumamente reconfortante: el sueño hermoso e inquebrantable de la familia unida. Ella miraba las hermosas fotografías de sus hijos colgadas en la pared principal de la sala y pensaba que todo el inmenso sacrificio de su dura vida había valido totalmente la pena. Creía firmemente que el fruto de su propio vientre sería su gran refugio seguro contra las terribles tormentas emocionales de la viudez. ¿Acaso una madre viuda y desolada puede llegar a dudar de la bondad infinita de los hijos que alimentó con su propio pecho? La respuesta natural e inmediata en el corazón de cualquier buena madre es confiar ciegamente hasta el final de sus días. Durante los primeros y difíciles meses posteriores a la dolorosa pérdida, los hijos mantuvieron completamente intacta la perfecta fachada del amor filial incondicional. Aparecían religiosamente todos los domingos por la mañana, trayendo a los revoltosos nietos, corriendo por el amplio jardín verde y llenando la inmensa casa de una maravillosa vida renovada. Rosa preparaba enormes y humeantes ollas de comida tradicional, con los ojos llenos de sinceras lágrimas de alegría. Cocinaba los platos favoritos de cada uno de ellos, con sumo cuidado amasaba pan fresco con sus manos arrugadas y servía la inmensa mesa con la mejor vajilla de porcelana fina que guardaba para las grandes ocasiones. En esos preciosos momentos, ella sentía que verdaderamente tocaba el cielo con las dos manos. Se sentía la orgullosa matriarca respetada de un clan familiar fuerte y totalmente indestructible frente a las adversidades del destino. Ese era el premio supremo a sus largos y duros años de austeridad económica. Verlos a todos sonreír alegremente alrededor de la misma mesa redonda en el elegante comedor de roble, compartiendo divertidas anécdotas de la infancia y planificando supuestos viajes fantásticos que harían todos juntos en el futuro. Ella se levantaba de madrugada para comprar los mejores ingredientes en el mercado local, gastando su pequeña y humilde pensión de viudedad con una alegría desbordante, porque nada en este inmenso mundo le importaba más que la felicidad absoluta de su amada familia. Su frágil corazón rebosaba de una paz inmensa al comprobar visualmente que el sagrado legado de unión que tanto defendió su querido esposo seguía completamente vivo e intacto entre esas sólidas paredes de ladrillo rojo. Pero las bonitas máscaras sociales nunca pueden sostenerse por mucho tiempo cuando el brillo del dinero está de por medio. El engaño perfecto, la trampa mortal, la decepción inminente. Lentamente y de una manera muy calculada y sutil, las amables conversaciones de sobremesa comenzaron a cambiar de tono y de rumbo de forma alarmante. Ya no preguntaban con genuino interés por la frágil salud de Rosa ni por sus profundos sentimientos de tristeza o soledad. Las animadas charlas derivaban peligrosamente hacia temas mucho más espinosos, fríos y materialistas. La terrible crisis económica mundial que supuestamente azotaba al país, dejando a miles de familias en la ruina total. Las dificultades asfixiantes y constantes para mantener a flote sus propios negocios particulares frente a una competencia despiadada. El costo elevadísimo de la vida moderna que no paraba de subir mes a mes, ahogando por completo sus finanzas personales. Y sobre todo el tema favorito y recurrente de sus hijos, el supuesto robo a mano armada que representaban los altísimos impuestos estatales sobre el patrimonio familiar. Los hijos se quejaban amargamente y en voz muy alta frente a su vulnerable madre, gesticulando con exageración y fingiendo un profundo nivel de estrés casi insoportable. Hablaban de lo extremadamente injusto que era el sistema judicial y de cómo el ambicioso gobierno siempre buscaba la manera exacta de exprimir a los ciudadanos honrados y trabajadores hasta dejarlos en la miseria más absoluta. Rosa, con su enorme corazón de madre eternamente protectora, escuchaba todas estas interminables quejas con una angustia creciente, presionando su pecho. Ella detestaba profundamente verlos sufrir o preocuparse por asuntos monetarios.
Odiaba con toda su alma la simple idea de que sus hijos amados tuvieran graves problemas financieros mientras ella vivía cómodamente sola en una casa demasiado grande y de inmenso valor económico en el mercado inmobiliario actual. La manipulación psicológica es un veneno muy lento que no deja ningún tipo de marca visible en la piel de la víctima. Es una forma de violencia sutil, elegante y sumamente mortal. Un martes por la tarde lluviosa, el hijo mayor llegó de visita a la casa sin previo aviso. No traía sonrisas amables ni traía a los ruidosos nietos para alegrar la jornada. Traía bajo el brazo una pesada y oscura carpeta negra llena de complejos documentos legales. Se sentó frente a la sorprendida Rosa en el sofá principal, le tomó las manos temblorosas con una maestría de fingida ternura y comenzó a desplegar su macabra estrategia premeditada. Le explicó con palabras muy suaves y cuidadosamente elegidas para causar terror que gestionar todo el enorme patrimonio familiar tras la muerte de don Manuel estaba resultando ser una verdadera e interminable pesadilla burocrática sin salida. Le dijo mirándola fijamente a los ojos que las estrictas leyes gubernamentales habían cambiado drásticamente hace muy poco tiempo y que los nuevos impuestos de sucesiones iban a destruir por completo y de forma irremediable todo lo que sus trablemitos ames hace muy poco tiempo padres habían construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Durante décadas de sudor, pintó un escenario verdaderamente apocalíptico y aterrador en la mente de la anciana. Un futuro cercano y oscuro donde el Estado opresor les arrebataría sin piedad la mitad de la hermosa casa y todos los ahorros bancarios si no tomaban medidas legales inmediatas y sumamente contundentes. Rosa lo miraba fijamente con los ojos muy abiertos y el corazón galopando lleno de un pánico irracional. El miedo profundo a perder el valioso legado histórico de su amado y difunto esposo la paralizó por completo en su asiento. ¿Se imaginan el terror paralizante de una mujer mayor e indefensa ante semejante mentira tan profesionalmente estructurada y ejecutada por su propia sangre? Poco a poco durante las semanas siguientes, los demás hijos se fueron sumando estratégicamente a este oscuro coro de constantes lamentos y advertencias trágicas. Convirtieron el sagrado y cálido comedor familiar en una fría sala de reuniones de negocios corporativos. Cubrieron el hermoso mantel de hilo blanco tejido a mano por la propia Rosa, con papeles subrayados, calculadoras frías y facturas falsamente abultadas para generar más impacto visual. Le decían a diario, y con una insistencia casi enfermiza, que ella ya estaba muy mayor y cansada para lidiar con semejante nivel de estrés administrativo y legal, que a su avanzada edad y con sus recientes problemas de tensión arterial alta, solo debía preocuparse por descansar plácidamente y disfrutar de la maravillosa tranquilidad del hogar sin sufrir dolores de cabeza totalmente innecesarios. Que ellos, como hijos buenos, sumamente responsables y eternamente agradecidos por su crianza, estaban completamente dispuestos a asumir toda esa pesada y aburrida carga legal, simplemente para liberarla de cualquier tipo de preocupación futura o desgaste mental. Las venenosas palabras de falso consuelo sonaban extremadamente dulces y reconfortantes al oído, pero estaban contaminadas hasta la última y letal gota con la peor de las avaricias humanas. Ellos no querían protegerla en absoluto de ningún peligro gubernamental. Querían poseer el control total, absoluto e indiscutible sobre las abultadas cuentas bancarias y sobre las valiosas escrituras de la enorme propiedad. Querían obtener el dinero fácil y lo querían tener de inmediato en sus propios bolsillos sin tener la decencia de esperar a que el curso natural e inevitable de la vida siguiera su propio y respetuoso camino. Y Rosa, en el punto más álgido y ciego de su inmenso amor maternal, tomó la decisión más peligrosa de toda su larga existencia. Miró a esos hombres y mujeres adultos que lloraban falsamente por supuestos problemas de dinero y solo pudo ver en su interior a los pequeños y frágiles niños indefensos a los que solía cantar dulces canciones de cuna al borde de la llama. Su agotada mente borró por completo y de forma instantánea cualquier rastro de desconfianza lógica o instinto de supervivencia básica. En su inocencia más pura y absoluta pensó equivocadamente que si cedía todo el poder económico ahora mismo, les estaría regalando la ansiada paz mental que tanto afirmaban necesitar con urgencia.
Pensó que entregarles la totalidad de la propiedad en vida sería el acto final y supremo de amor incondicional de una madre verdaderamente devota. El gran e idílico sueño de verlos permanentemente felices, totalmente libres de deudas asfixiantes y completamente seguros, financieramente se apoderó de su noble corazón, cegando su capacidad de raciocinio por completo. Ella no lo sabía en ese instante crucial, pero estaba cavando su propia tumba emocional de forma voluntaria. Estaba a punto de entregar las llaves doradas de su hermoso castillo a los mismos y despiadados verdugos que la encerrarían sin piedad en la terrible prisión del olvido definitivo. El escenario estaba perfectamente preparado para la gran caída al abismo. Y la inmensa tragedia personal que se avecinaba sigilosamente en las sombras sería de proporciones gigantescas y totalmente devastadoras. El día pactado para acudir a la notaría amaneció gris y cubierto de nubes oscuras. Parecía que el cielo presagiaba la enorme tragedia que estaba a punto de desencadenarse en la vida de Rosa. Ella se levantó muy temprano esa mañana, sintiendo un nudo frío en el estómago. Un presentimiento inexplicable que la hizo dudar por una fracción de segundo mientras se abotonaba su mejor vestido negro frente al espejo. Pero sacudió la cabeza con fuerza para alejar esos malos pensamientos de su mente confundida. ¿Cómo iba a dudar de las maravillosas intenciones de sus hijos? Ellos solo querían protegerla de la voracidad despiadada del gobierno. Con esa falsa convicción implantada profundamente en su cerebro, Rosa salió de la casa que había construido ladrillo a ladrillo junto a su esposo, sin saber que esa sería prácticamente la última vez que cruzaría esa puerta como la dueña, legítima e indiscutible del lugar. La oficina del notario estaba en un elegante y frío edificio en el centro de la ciudad. Era un lugar solemne decorado, con enormes muebles de caoba que imponían un respeto paralizante a cualquiera que entrara. Rosa se sentó en una inmensa silla de cuero oscuro, apretando su viejo bolso de tela entre las manos sudorosas. Sus 3 hijos estaban de pie justo detrás de ella, rodeándola en una formación que parecía protectora, pero que en realidad tenía toda la amenazante apariencia de buitres, acercándose lenta y silenciosamente a su presa. El notario, un hombre de voz monótona y mirada aburrida, comenzó a leer los complejos documentos a una velocidad vertiginosa. Empleaba términos jurídicos totalmente incomprensibles para ella. Hablaba incesantemente de usufructos de cesiones totales de titularidades y de renuncias irrevocables al patrimonio. Rosa apenas procesaba las difíciles palabras que resonaban en la sala. Su mente divagaba a la deriva, recordando la enorme sonrisa de Manuel el inolvidable día que terminaron de pagar la hipoteca al banco. Y de repente, el incesante murmullo legal se detuvo de golpe. El silencio inundó por completo la inmensa sala de reuniones. El notario empujó unos pesados folios impresos hacia ella y le ofreció solemnemente una pluma dorada, una firma, un trazo de tinta, un solo segundo. Todo completamente perdido. En ese trágico e irreversible instante legal, toda la inmensa seguridad económica de su vida entera se esfumó en el aire viciado de la aburrida oficina. Se evaporaron cruelmente las interminables horas de trabajo bajo el sol. Se anularon sin piedad todos los pequeños lujos que nunca en la vida se permitieron disfrutar. Sus hijos tomaron de inmediato los documentos firmados con una avidez que rozaba el descaro absoluto. Las sonrisas nerviosas de satisfacción reprimida cruzaron rápidamente sus rostros iluminados por la codicia. El plan maestro estaba finalmente cumplido y asegurado de forma contundente ante la ley de los hombres. El enorme peso económico de la propiedad ya no pertenecía en absoluto a la frágil e ingenua viuda. Pertenecía a partir de ese segundo exclusivamente a los herederos impacientes. Lo que sucedió inmediatamente después de salir de ese alto edificio fue el triste inicio de una espiral descendente aterradora y sumamente rápida. El ambiente cambió de manera drástica en cuestión de minutos. Ya no hubo celebraciones familiares ni cálidos abrazos de consuelo tras el estresante trámite. El hijo mayor miró ansiosamente su reloj de pulsera, alegando con voz seca que tenía una reunión de negocios urgentísima y desapareció rápidamente por la calle, dejándola atrás sin mirar atrás. La hija menor apenas rozó su mejilla arrugada con un beso increíblemente frío y distante antes de subirse a su coche deportivo y acelerar ruidosamente.
Rosa regresó a su silenciosa casa completamente sola, sentada en el fondo de un autobús bajo una llovizna helada que calaba hasta los huesos del alma. El contraste era verdaderamente insoportable y desgarrador. Había entregado voluntariamente una incalculable fortuna por la mañana y por la tarde regresaba como una extraña vagabunda a su propio refugio. Las semanas siguientes a la desastrosa firma fueron una verdadera pesadilla psicológica que destruyó su paz mental. El gran engaño se reveló con una crueldad metódica y despiadada paso a paso. De repente la luminosa y tranquila casa comenzó a llenarse de ruidos extraños y de personas desconocidas. Su hijo mediano apareció un viernes por la tarde con docenas de cajas de cartón polvorientas, argumentando con voz sumamente autoritaria que necesitaba utilizar las 2 hermosas habitaciones de invitados como un gran almacén improvisado para los restos de su negocio fracasado. Rosa observaba con el corazón totalmente encogido cómo trabajadores rudos pisaban sin piedad, con botas embarradas, el costoso suelo de madera fina, que ella misma enceraba de rodillas todos los sábados desde hacía 40 años. Nadie le pidió permiso absolutamente para nada. Simplemente se encogía en una pequeña silla en el rincón de la cocina, sintiéndose como un fantasma ignorado en el mismísimo lugar donde había criado a su familia entera con tanto amor. Pero lo verdaderamente aterrador llegó semanas después con el pésimo manejo del dinero en efectivo. Los hijos habían tomado rápidamente el control total de las antiguas y abultadas cuentas bancarias, prometiendo encargarse puntualmente de pagar todos los gastos domésticos para que ella descansara de preocupaciones banales. Pero la amarga y cruda realidad fue otra muy aterradora. Las vitales facturas de electricidad y agua corriente comenzaron a amontonarse peligrosamente sobre la mesa de la cocina de madera. Papeles amenazantes de colores chillones con enormes letras rojas indicando serios e inminentes avisos de corte de servicio. Rosa, con una dolorosa angustia, oprimiéndole fuertemente el pecho, llamaba desesperadamente por teléfono a sus hijos para pedirles explicaciones lógicas. Y entonces llegaban las crueles discusiones. Esas fuertes peleas a gritos llenas de reproches injustos que destrozan para siempre el alma pura de cualquier madre. ¿Pueden ustedes creer que se atrevieron a reclamarle furiosamente los gastos más mínimos de comida diaria? Una noche oscura y helada de noviembre, Rosa escuchó desde el pasillo en sombras una furiosa y descontrolada discusión telefónica de su hija mayor. Sus crueles y afiladas palabras atravesaron la delgada pared, golpeando el frágil corazón de la indefensa anciana como dagas envenenadas. La hija gritaba histéricamente a su esposo que el enorme mantenimiento de esa casa vieja era una ruina económica insoportable para ellos, que la medicación para la tensión alta de la abuela costaba demasiado dinero inútil todos los meses del año, que la calefacción central estaba encendida demasiadas horas inútiles al día y que eso era un gasto completamente innecesario que desangraba sus debilitadas finanzas. Escuchar toda esa sarta de miserias fue el golpe letal y definitivo a su espíritu bondadoso. El mundo entero se derrumbó pesadamente a sus pies. Sus propios hijos peleando miserablemente por escasos centavos para mantenerla dignamente viva en la misma e inmensa casa que ella misma les acababa de regalar de forma íntegra y gratuita. La salud física de la pobre y abandonada Rosa sencillamente no pudo soportar semejante nivel de estrés continuo y humillación extrema en su propia cara. Las fuertes y dolorosas taquicardias nocturnas se volvieron peligrosamente habituales, ahogándola de miedo en la fría oscuridad de su habitación sin calefacción. Los inmensos dolores articulares generados por la profunda tristeza le impedían moverse con soltura por los pasillos que antes recorría con inmensa alegría. La vitalidad vibrante que siempre la había caracterizado con una fuerza imparable a lo largo de toda su dura existencia, se apagó por completo de un día para otro, dejándola trágicamente reducida a una sombra silenciosa, arrastrando los pies, cansados por una casa completamente invadida por la avaricia, ciega de su propia sangre. La inmensa trampa legal se cerró herméticamente de golpe, ahogándola sin piedad en un profundo e interminable abismo de desesperación y miedo. Pero el implacable destino es sumamente sabio y tiene una memoria privilegiada que no olvida ninguna injusticia. La mayor sorpresa legal de todas seguía celosamente guardada bajo llave y en absoluto y estricto secreto.
Y muy pronto esos hijos soberbios descubrirían que la avaricia desmedida y la traición familiar siempre acaban cobrando un precio altísimo e incalculable. El día final en su propia casa llegó disfrazado de una falsa preocupación médica. Sus hijos entraron a su habitación una fría mañana de domingo con rostros serios y palabras estudiadas. Le dijeron sin inmutarse que su precaria salud requería atención constante e intensiva de inmediato, que sus abrumadoras obligaciones laborales y familiares les impedían cuidarla como ella verdaderamente merecía. Mentiras. Puras y crueles mentiras de cobardes incapaces de mirarla a los ojos con honestidad. Le empacaron la vida entera en 2 simples maletas de tela oscura. 70 años de hermosas memorias de risas contagiosas y de sacrificios inmensos quedaron reducidos de forma humillante a un par de mudas de ropa gastada y algunas fotografías arrugadas. Rosa no opuso ningún tipo de resistencia física ni verbal. Estaba completamente rota y vacía por dentro. Su indomable espíritu de luchadora incansable se había quebrado en 1000 pedazos invisibles tras tantos meses seguidos de humillaciones diarias bajo su propio techo. Se subió lentamente al asiento trasero del enorme coche de su hijo mayor, mirando por la ventanilla empañada cómo su hermoso jardín se alejaba en la distancia. Ese mismo jardín donde ella plantó los rosales con sus propias manos. Rápido, limpio y terriblemente frío. Lo perdió absolutamente todo en un parpadeo fugaz. El enorme edificio de la residencia para mayores se alzaba imponente y grisáceo a las afueras de la ajetreada ciudad. Un inmenso complejo arquitectónico diseñado específicamente para esconder la vejez y silenciar eficazmente la culpa persistente de las familias modernas y profundamente egoístas. Los pasillos largos interminables y pulcramente desinfectados olían permanentemente a medicamentos fuertes, a productos de limpieza industrial y a una soledad profunda y estancada en el aire. La enfermera jefe de turno le asignó de inmediato una cama estrecha y dura en una pequeña habitación compartida con una señora muy mayor que ya ni siquiera recordaba su propio nombre ni el rostro de sus familiares. Ese era ahora el nuevo y espantoso mundo terrenal de nuestra querida Rosa. Un mundo asfixiante encerrado entre 4 paredes desnudas, pintadas de un blanco cegador y sumamente deprimente que lastimaba la vista. Sin el reconfortante calor de su chimenea de ladrillos rústicos. Sin el delicioso olor a café, recién hecho por las frías mañanas de invierno. Sin el eco lejano y tranquilizador de los pasos firmes de su amado esposo Manuel recorriendo la casa. Un destierro absoluto y verdaderamente brutal que no tiene justificación alguna. ¿Ustedes probaron alguna vez la amarga y repulsiva medicina del rechazo total por parte de la misma sangre de su sangre? Es un veneno letal y extremadamente silencioso. Te apaga el brillo de los ojos, te consume la energía vital y te seca el alma por completo desde adentro hacia afuera, dejando solo un caparazón vacío, sin esperanza. Las semanas de encierro forzado se convirtieron rápidamente en meses largos, pesados y totalmente eternos. La rutina diaria en ese frío y estructurado lugar era una tortura psicológica muy bien organizada por los relojes de pared y los horarios estrictos e inamovibles. Despertar muy temprano por la mañana, comer alimentos pastosos y sin ningún tipo de sabor familiar, mirar la pantalla de una televisión antigua a un volumen exageradamente altísimo junto a decenas de personas desconocidas y esperar pacientemente a que llegara por fin la oscura noche para poder llorar, amargamente en silencio bajo las sábanas ásperas de su nueva cama. Rosa pasaba las interminables horas del día, sentada de forma rígida y silenciosa, junto al enorme ventanal de cristal de la gran sala de recreo, mirando fijamente la pesada puerta de entrada principal del recinto. Cada vez que sonaba el ruidoso timbre, anunciando el horario oficial de visitas, su frágil corazón daba un tremendo salto de esperanza desesperada en su pecho dolorido. Ella pensaba equivocadamente, y con una fe ciega inquebrantable, que quizás hoy sus amados hijos habrían recapacitado de su terrible error y vendrían corriendo a buscarla muy arrepentidos para llevarla de regreso a la calidez irreemplazable de su verdadero hogar. Pero la enorme puerta de metal se abría lentamente y solo entraban familias desconocidas y muy ruidosas, trayendo ramos de flores frescas, dulces deliciosos y sonrisas amables para otros ancianos afortunados que sí eran valorados y
genuinamente amados. Para ella no había absolutamente nada. Nadie la buscaba jamás en la recepción. Nunca sonaba el teléfono de la enfermería para preguntar por ella. El abandono humano total y definitivo, el olvido más cruel, desgarrador y absoluto que puede experimentar un ser humano en el triste y solitario ocaso de su vida. Las profundas marcas de esta terrible y condenable traición familiar comenzaron a hacerse muy evidentes y dolorosamente visibles en su propio cuerpo cansado y cada vez más encorvado. Rosa perdió muchísimos kilos de peso en un tiempo verdaderamente récord y sumamente alarmante para los atentos médicos del centro de salud. La ropa tejida a mano le colgaba tristemente del cuerpo frágil, como si fuera una muñeca de trapo vieja y abandonada en el fondo de un oscuro baúl de recuerdos. Sus maravillosas manos trabajadoras, que antes amasaban pan caliente para toda la familia unida y construían muros protectores de ladrillo sólido, junto a su fiel marido, ahora temblaban incontrolablemente de pura ansiedad nerviosa y de una tristeza inmensa y acumulada que no podía procesar de ninguna manera saludable. Pero las cicatrices más profundas, sangrantes y dolorosas de todas no estaban visibles en su fina y delicada piel arrugada por el paso inclemente del tiempo. Estaban grabadas a fuego lento y destructor en lo más recóndito de su alma noble, destrozada y vilmente pisoteada. Se preguntaba constantemente en las oscuras y gélidas madrugadas de insomnio prolongado qué crimen tan terrible y verdaderamente imperdonable había cometido durante su sacrificada juventud para merecer recibir semejante castigo divino en el tramo final y más vulnerable de su larga existencia en este mundo. Esta es la imagen visual más dolorosa, desgarradora y perturbadora de toda nuestra narración de hoy, queridos oyentes. Una madre eternamente buena y sumamente noble marchitándose en completo silencio en una fría silla de ruedas mirando fijamente al vacío gris de una ventana herméticamente cerrada, sintiéndose como una inútil pieza de basura desechable que ya no le sirve absolutamente a nadie. ¿Acaso existe en este enorme y complejo planeta un dolor terrenal más grande, lacerante y profundo que este sufrimiento maternal injustamente ignorado? Y es precisamente en este profundo pozo oscuro de desesperanza absoluta y de lágrimas amargas derramadas en soledad donde la dura y caprichosa vida nos obliga a despertar bruscamente a la realidad más cruda y salvaje que existe en la sociedad moderna. La trágica y conmovedora historia de nuestra inolvidable Rosa es un inmenso espejo doloroso y sumamente necesario, donde todos y cada uno de nosotros debemos mirarnos fijamente sin pestañear para aprender una lección magistral e imborrable sobre la verdadera esencia oculta del ser humano. Nos enseña de manera muy brutal, pero absolutamente necesaria, sobre cómo la codicia desmedida enfermiza y el amor ciego y descontrolado por el dinero fácil pueden envenenar rápidamente y sin ningún tipo de remedio efectivo las sólidas raíces del árbol familiar más fuerte, hermoso y aparentemente inquebrantable. Nos recuerda de manera constante y contundente el inmenso e incalculable valor de la lealtad incondicional y el profundo significado protector del sagrado compromiso matrimonial forjado con verdadero amor. Porque don Manuel, en su infinita sabiduría natural y sumamente previsora, siempre supo proteger activamente su pacto de amor incondicional y eterno más allá de las implacables fronteras de la propia muerte física. La profunda ingenuidad legal y el exceso de bondad desinteresada de Rosa fueron indudablemente su mayor debilidad momentánea frente a las leyes, pero su amor maternal infinito y completamente puro fue y será siempre su mayor virtud ante los ojos compasivos de Dios. En la vida real y tangible de todos los días, el exceso de confianza ciega y absoluta, incluso depositada ciegamente en la propia sangre compartida, puede transformarse rápidamente en el arma de doble filo más destructiva y letal de todas si, lamentablemente, se pone por error en las manos equivocadas, ambiciosas. No basta solamente con amar profundamente y con todo el corazón a nuestros seres más queridos, hay que saber proteger legalmente y con firmeza ese amor, con mucha inteligencia, cautela, madurez y total firmeza ante los fríos tribunales de la justicia. Las leyes de los hombres, escritas velozmente en fríos e insensibles papeles notariales, son estrictas, calculadoras e implacables.
y no entienden absolutamente nada de sentimientos maternales, puros de nobles intenciones, ni de enormes sacrificios de sangre, sudor y lágrimas vertidas durante años. Pero recuerden siempre algo verdaderamente fundamental y esperanzador antes de juzgar apresuradamente el doloroso y aparente final de esta etapa tan triste y oscura. La gran justicia divina, o el karma universal, tiene unos tiempos muy precisos, meticulosos y exactos, y unos métodos completamente inescrutables, asombrosos y fascinantes para los limitados ojos de los seres mortales que habitamos este mundo. Mientras la pobre y desolada Rosa lloraba amargamente su terrible desdicha arrinconada sin piedad, en la solitaria residencia de mayores, sus 3 hijos celebraban de manera anticipada y sin ningún pudor moral su gran y supuesta victoria, organizando enormes y costosas fiestas, en la gran casa robada a su propia madre y gastando alegremente el dinero de la herencia sin ningún tipo de control, sensatez, ni el más mínimo y reparador remordimiento de conciencia que les quitara el sueño. Creían firmemente en su inmensa y tonta arrogancia que habían ganado la partida definitiva del juego de la vida y que ya absolutamente nadie en este vasto mundo terrenal podría arrebatarles de las manos su preciado y mal habido botín millonario. Se sentían reyes intocables, sumamente astutos y poderosos, viviendo alegremente en un enorme castillo de cristal brillante, pero sumamente frágil, a punto de estallar en 1000 pedazos sobre ellos. Lo que ellos ignoraban por completo, sumidos felizmente en su inmensa soberbia destructiva, es que un reloj de arena invisible, implacable y totalmente justiciero había comenzado a vaciarse inexorable y fatalmente en el mismo y exacto instante en que abandonaron cruelmente a su dulce madre a su triste suerte frente a esas frías puertas de cristal hospitalario. Un documento oficial notariado legalmente hace más de 20 largos años descansaba de forma muy paciente, silenciosa y segura en la oscura caja fuerte metálica de un abogado sumamente implacable, recto y extremadamente discreto de ciudad. El castigo legal perfecto y milimétricamente calculado estaba a punto de caer pesadamente sobre sus cabezas vacías de empatía y compasión. La tormenta final, purificadora y maravillosamente devastadora, se acercaba a una velocidad verdaderamente vertiginosa, dispuesta a cambiarlo absolutamente todo en sus vidas de una vez y para siempre. El desenlace de esta historia no ocurrió en un juzgado ruidoso, ni en una página de periódico, sino en la paz solemne de un despacho legal que parecía detenido en el tiempo. Un hombre de avanzada edad, el abogado que había sido el confidente más íntimo de don Manuel, citó a los 3 hijos de Rosa un lunes por la mañana. Ellos llegaron con arrogancia, luciendo ropas caras y relojes de marca, convencidos de que aquel encuentro era solo una formalidad administrativa menor para terminar de consolidar sus dominios sobre las propiedades de su madre. Ni siquiera habían visitado a Rosa en la residencia esa semana. La tenían olvidada en su frío encierro, mientras ellos se repartían lo que consideraban sus ganancias legítimas. El abogado, con una parsimonia que los desesperaba, sacó de su caja fuerte un sobre lacrado, amarillento por el paso de las décadas. Con manos firmes, extrajo un documento titulado Cláusula de Protección Patrimonial y Condiciones de Usufructo Vitalicio. Era una pieza maestra de la ingeniería legal, escrita por don Manuel pocos meses antes de su muerte, consciente de la codicia que ya empezaba a germinar en el corazón de sus hijos. El abogado comenzó a leer en voz alta, y el color empezó a abandonar el rostro de los 3 herederos al mismo tiempo. El documento dictaba una condición inamovible. Toda la propiedad, incluyendo la casa familiar y los activos financieros, solo pasaría a ser propiedad absoluta de los hijos bajo una premisa innegociable: el cuidado, el respeto y la convivencia digna con Rosa hasta el último de sus días. Si se demostraba que ella era abandonada, maltratada o privada de su dignidad, la transferencia de los bienes quedaría automáticamente anulada. Y no solo eso, el testamento incluía una cláusula punitiva. Si se probaba el abandono, la totalidad del patrimonio sería transferida a una fundación benéfica, dejando a los hijos sin absolutamente nada. El hoc fue absoluto. El abogado procedió a mostrarles las pruebas que Rosa, sin quererlo, había ido recopilando a través de las enfermeras de la residencia, quienes habían documentado la ausencia total de visitas y el estado de abandono emocional en el que se encontraba la mujer.
Los hijos intentaron protestar, gritaron, amenazaron con demandas, pero el notario presente simplemente sonrió con tristeza. El documento era irrefutable. Había sido registrado con todas las formalidades legales en su momento. La trampa, esa que Manuel había dejado preparada como un escudo protector para su esposa, se había cerrado con una fuerza arrolladora. La sorpresa final fue cuando el abogado les entregó una carta escrita por don Manuel, dirigida específicamente a ellos. En ella, el padre no mostraba ira, sino una profunda decepción. Les recordaba que habían tenido todo el amor de una madre y que, al elegir el dinero sobre la persona que les dio la vida, habían perdido no solo la herencia, sino también su propia humanidad. Aquel mismo día, el proceso de reversión legal comenzó. La casa, el orgullo y el refugio de Rosa volvió a su control absoluto. Rosa, al recibir la noticia, no sintió una alegría explosiva, sintió una paz profunda, la paz de quien ha sido rescatada por el recuerdo de un amor que trasciende la muerte. Ella regresó a su hogar, no para vivir sola, sino rodeada de personas que realmente la valoraban. Sus hijos, por otro lado, se enfrentaron a la realidad más amarga: la pérdida total de su estatus y el estigma social de haber sido desheredados por su propia conducta. Perdieron el dinero, perdieron la casa y, lo más importante, perdieron el respeto de todos los que conocieron esta historia. La justicia no es siempre un proceso rápido, pero cuando llega, lo hace con la precisión de un reloj que nunca se equivoca. La historia de Rosa nos deja una enseñanza que debemos llevar con nosotros siempre. Los bienes materiales se pueden recuperar, pero la integridad y el amor de una familia son tesoros que, una vez rotos por la avaricia, no tienen reparación. Nadie está exento de las pruebas del destino, y es en la etapa final de la vida donde más necesitamos la protección de aquellos a quienes les dimos todo. No esperen a que sea demasiado tarde para valorar el esfuerzo de sus padres. No permitan que la frialdad de un papel legal o la codicia de un momento de crisis nublen el vínculo sagrado que los une. Si esta historia les ha tocado el corazón, les invito a reflexionar sobre sus propias vidas y a abrazar a sus seres queridos mientras aún están a tiempo. La vida es un suspiro, y los errores de hoy pueden marcar el resto de nuestra existencia. Si este relato les ha servido para reflexionar y quieren seguir escuchando historias que nos ayudan a entender la complejidad del alma humana y las lecciones del destino, no olviden suscribirse a nuestro canal. Denle me gusta a este video, activen la campanita de notificaciones y compartan esta historia con alguien que necesite recordar el valor de la gratitud. Les deseamos, de todo corazón, que sus hogares estén siempre llenos de amor sincero y que nunca les falte la paz que da una conciencia tranquila. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.